veure, evidentment m'havien demanat molts companys que començarem una miqueta més tard, perquè, com us he dit, estan en la concentració en protesta per l'agressió que va tindre un mestre a l'Institut de Cotes Baixes. Quan acabi la concentració vindran cap ací i em va demanar començar una miqueta més tard, però jo crec que per respecte a la gent que esteu ací i que no estàveu avisat d'aquest contratemps, anem a començar ja i anem a fer-lo. Primer que res, agraïm-vos la presència perquè anem a xerrar sobre el gran problema que majoritàriament té actualment la societat en general i molt especialment la classe treballadora, especialment els joves, que a l'hora d'emancipar-se tenen greus problemes per a poder accedir a una vivenda digna. En una societat que el 45 o el 50% del salari va destinat a lloguer o a propietat d'un habitatge. Bé, tenim la fortuna de tindre així a Tomàs Alfonso, que és un jove, molt jove, però de gran experiència, que vaig a presentar-vos-lo. Ell és el coordinador d'àrees d'Esquerra Unida i està en l'executiva d'Esquerra Unida del País Valencià i és coordinador de joves d'Esquerra Unida. Ell és politòleg, llicenciat per la Universitat de València, ha cursat també estudis de Psicologia Política i Comunicació Digital per la UNED, col·laborador en mitjans de comunicació escrits com Voz Populis, Infolibre, Público, Asalto, ha fet molts treballs respecte al tema que anem a parlar. Ha estat també d'assessor contratat en la Conselleria de Cooperació, Participació, Qualitat Democràtica, Memòria Democràtica, en el segon botànic que va estar dirigit per Esquerra Unida del País Valencià. Bé, com a assessor ha estat precisament en temes d'habitatge també. I és autor del llibre Ningú sense sostre, el moviment per l'habitatge a València. Bé, com veieu, és molt jove i a pesar d'això, o gràcies a això, afortunadament està ben preparat per a parlar del tema que a continuació anem a desenvolupar. Contextualitzar en dades i parlar del repàs històric en les polítiques d'habitatge a l'estat espanyol, propostes alternatives per aplicar des de les institucions i paper de la societat civil. Sabeu que guanyant el COI insistim permanentment des del principi de la legislatura d'actuar en temes d'habitatge en el COI perquè malgrat no tindre els problemes tan greus que tenen altres poblacions sí que ja comencem a tindre problemes molt greus al respecte. Parlarem primer del context que hi farà i després parlarem també de la situació en concret del COI. Doncs endavant, Tomàs. Perfecte, moltes gràcies, Sergi, per la presentació. S'escolta així bé? Vale, perfecte. Bueno, com dia, moltes gràcies a tots per vindre. Y bueno, vamos a hablar de un tema que es fundamental, como bien sabéis, no es cuando nadie la situación de vivienda. Salía el otro día el dato del CIS que ya indicaba que la vivienda es el principal problema subjetivo para la sociedad española, para el 42% de la sociedad, ¿no? Sabéis que la subida de precios de los últimos 10 años ha sido ya casi del doble y concretamente del año 25 al 26 ha sido la mayor subida en la serie histórica del INE, una subida en total del 12,7%. Y ahora ya nos encontramos que el precio del metro cuadrado se encuentra en 2.471 euros, evidentemente de media. Y en consecuencia el salario medio para pagar la vivienda media, si se dedicara de forma íntegra, se dedicaría durante 9 años y medio, lo cual da un contexto bastante importante del encarecimiento de precios. Y esto ha afectado a muchos sectores, ¿no? Evidentemente sectores populares y también de forma preeminente a la juventud. Solo el 45% de los jóvenes entre 25 y 35 años, que ya no son tan jóvenes, se pueden emancipar. Si uno mira de los 18 a los 30, se queda apenas en un 15%. Y esto también es evidentemente fruto de la concentración de la propiedad. Vemos como el 42% de la vivienda se encuentra en manos del 10% más rico de la sociedad. Y otro dato que creo que contextualiza bastante la charla que tendremos ahora es que hoy en día, en este año, en el 2026, el 85% de las viviendas que se conceden a gente que ya tiene, de las hipotecas que se conceden a gente que ya tiene una hipoteca. Solo el 15% son para gente que tiene la primera residencia. Es un poco el contexto de datos que nos encontramos. Y esto evidentemente no es fruto de la casualidad, sino que es fruto de las políticas de vivienda que se han hecho durante muchos años, ¿vale? No es un problema de ahora,
ni es fruto de las políticas de ahora. Yo lo que voy a plantear ahora es un repaso histórico de las políticas de vivienda desde Felipe González hasta llegar a Sánchez, pasando por todos los presidentes que ha habido por el medio, ¿vale? Cuando hablamos de Felipe González, en teoría hablamos del primer gobierno socialista, en teoría debería ser de corriente socialdemócrata, pero cuando uno se centra en las medidas que se llevó a cabo, se encuentra todo lo contrario. Felipe González fue el primero que inició el camino que luego hemos recorrido durante más de 40 años. ¿Con qué medidas? Pues en primer lugar, con el decreto Boyer. ¿Qué hacía este decreto? Pues este decreto básicamente suprimía la prórroga forzosa que existía previamente, con lo cual, que era una prórroga que lo que permitía era que los inquilinos pudiesen estar en el piso con independencia de la voluntad del propietario. Pues esa prórroga, como digo, forzosa, se va con el decreto Boyer, que también lo que hace es liberalizar de forma absoluta el precio del alquiler. ¿Con qué pretensión se hizo esto? Pues con una pretensión y una lógica capitalista, que lo que planteaba era que si se legalizaba el precio de la vivienda, pues aumentaría la oferta. Hemos visto 40 años después que eso es una lógica que se ha demostrado falsa, evidentemente, y que solo supuso una transferencia de poder masiva del inquilino hacia el propietario. En segundo lugar, la segunda gran medida que llevó a cabo Felipe González, su gobierno, en materia de vivienda, fueron incentivos fiscales de forma generalizada en el IRPF a la adquisición de vivienda en propiedad, desgravaciones fiscales al IRPF. ¿Qué supuso? Esto supuso una subvención, de cierto modo, a la gente que tiene un cierto poder adquisitivo. Es decir, la gente que podía ya comprar una vivienda tenía este beneficio y se generaba una cierta ruptura con la gente que no podía hipotecarse. Esa es la segunda medida, que bueno, luego podemos discutir si ha servido o no ha servido. La tercera medida, que es bastante grave, es la congelación y progresiva reducción del parque público de vivienda en régimen de alquiler. Y junto a esta medida, también la liberalización del suelo, con la ley del 1990. La mayoría de nosotros y nosotras conocemos principalmente la liberalización que hizo Aznar, pero es que el camino ya lo empezó Felipe González, ¿no? Que se presentaba la ley como una simple simplificación técnica, pero al final lo que supuso era reducir las cargas y las cesiones exigibles para la recalificación urbanística del suelo. Eso es un poco el contexto y las primeras medidas de materia de vivienda que se hicieron en la democracia española. Y entramos ya al segundo gobierno, que es el gobierno de Aznar, que en realidad no supuso ningún cambio respecto al PSOE. Lo que supuso era un incremento o una aceleración o una profundización ideológica respecto a las políticas que ya se venían haciendo. Así, si teníamos la ley del 1990, de la ley del suelo de Felipe González, en el 98 Aznar hace la suya, pero que lo que hace, insisto, es profundizar las medidas que ya se habían hecho. Literalmente, su artículo número 1 dice lo siguiente: todo el suelo que aún no es urbano es urbanizable en tanto que no merezca una especial protección. ¿Y esto qué provocó? Pues básicamente lo que provocó fue que los terrenos multiplicaran su valor, una cesión de plusvalías hacia los propietarios del suelo, que se creasen edificios de forma artificial, la artificialización del territorio y evidentemente, y en contrario de lo que se anunciaba, una subida de los precios fruto de la especulación. Otra medida que llevó a cabo Aznar fue la reforma fiscal del 2003, que supuso dar incentivos fiscales para los arrendadores. La primera vez que se daban, luego hemos visto que también lo ha repetido Sánchez, y son medidas que cuando se estudian se ve que no han funcionado, ¿no? Ninguna de las rebajas fiscales de los caseros ha tenido los efectos que se anunciaban. Y la última medida que lleva a cabo Aznar en materia de vivienda es la liberalización, una segunda liberalización del mercado del alquiler, que básicamente redujo los plazos de duración de los contratos, ¿vale? Y con eso entraríamos ya a ver las políticas que llevó a cabo Zapatero, que como sabéis las llevó a cabo en un contexto primero de plena burbuja y luego ya de la crisis que también afectó de forma especialmente grave a la vivienda. Bueno, en primer lugar, Zapatero mantuvo los incentivos fiscales de la vivienda, ¿vale?, que hayamos comentado anteriormente, y también, que yo creo que es lo más conocido quizá de Zapatero, creó la Sareb, el famoso Banco Malo, ¿no? ¿Qué supuso la Sareb? Pues básicamente supuso, y lo sabéis perfectamente, la mayor socialización
de pérdidas en la historia del Estado español, básicamente. El Estado asumió deuda por miles de millones de euros que dijeron que no iba a costar nada, al final ese dinero no se ha recuperado y los activos inmobiliarios quedaron en un impasse entre ser público y privados y no se han dedicado evidentemente a ninguna política social. Ahora parece que con el gobierno de Sánchez se quería ceder viviendas de la Sareb a la empresa pública, que luego lo hablaremos, pero eso todavía está ahí a mitad del camino. La última propuesta, la última medida que llevó a cabo Zapatero fue la creación de un fondo social de vivienda, ¿vale? En un contexto ya de crisis hipotecaria, de desahucios, pues creó un fondo que no estaba mal, pero que era más bien residual. ¿Por qué? Porque eran solo 6.000 viviendas, teniendo en cuenta que se habían producido durante su gobierno 600.000 desahucios. Por tanto, era una medida, como digo, testimonial. Y pasando ya al gobierno de Rajoy, encontramos que su primera medida, de las primeras además que lleva a cabo con su gobierno, es la reforma de la ley de enjuiciamiento civil. ¿Que para qué era esta reforma? Pues básicamente para facilitar los trámites para los desahucios, para que desahuciar fuese más rápido y más barato para la institución. Y además también redujo las garantías procesales de los inquilinos y los deudores hipotecarios. Y esto pues básicamente lo que permitía era que las entidades financieras recuperaran los pisos de forma más rápida, ¿vale? Y junto a esto también llevó a cabo una ley de fomento del alquiler, que en realidad, aunque se llamase ley de fomento, era una ley de la liberalización y de regulación del alquiler. ¿Por qué? Porque lo que pretendía básicamente era reducir todavía más los plazos de duración de los contratos e introducir todavía más facilidades para lo que se llamaron los desahucios express, que imagino que os sonarán. Y junto a esto, incentivos fiscales de inversión inmobiliaria para la SOCIMI, que lo que hizo básicamente fue que grandes fondos de inversión tuvieran mucho más fácil el poder invertir y especular en el Estado español, ¿no? Y finalmente llegamos al gobierno actual, al gobierno progresista que hay desde el año 2018, que verdaderamente, aunque ha sido muy humilde en sus políticas, ha supuesto el primer intento de corregir una desviación que, como vemos, viene desde el año 82. Insisto, una corrección tímida, pero que hay que tener en cuenta. La principal medida, probablemente del gobierno de PSOE y Unidas Podemos y luego PSOE y Sumar, es la conocida Ley de Vivienda del año 2023. Que esta ley tiene varios elementos positivos a tener en cuenta. En primer lugar, la declaración de zonas de mercado tensionadas, que permite regular y que no pueda subir más el precio de los alquileres, ¿no? Lo cual es una medida que en cierto sentido va en la dirección correcta. También implementa un índice de referencia de precios, la prohibición de venta especulativa, que es un eje fundamental, de venta especulativa de vivienda protegida, que es una medida que desde la izquierda veníamos reclamando hace mucho tiempo. Lo que no puede ser es que vivienda que es pública pase a ser privada, además cuando es vivienda protegida. Y además también permitió el recargo del IBI para viviendas vacías, que como sabéis es una política que depende del ámbito local, lo cual es una medida que no está mal. Y también impuso ciertas medidas, nuevas obligaciones para los tenedores, aunque eran más bien en materia de transparencia, de comunicación, de algunas cuestiones y de acreditación, básicamente. Entonces no estuvo mal. Como digo, la ley es una ley que va en la dirección correcta, pero que tiene dos grandes hándicaps. Uno es que es una ley que depende mucho de las comunidades autónomas que dependen del PP, y una ley que, por ejemplo, se deja fuera, que esa es la segunda parte mala, se deja fuera gran parte de los casos, como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo los contratos de temporada, que no entran dentro de la ley. Y como sabéis, muchas veces se trampea jugando con esos contratos de temporada para saltarse la ley. Por tanto, hace falta ser más meticulosos y ir más al caso concreto. Al margen de esta ley, que como digo es buena, hay otras medidas de este gobierno que no son tan buenas, o que más bien van en la dirección, a mi juicio, contraria a lo que debería ser un gobierno progresista. Hablo concretamente de los incentivos fiscales a caseros, ¿no? que hay muchos y de muchos tipos. Voy a intentar decirlos todos de forma rápida. Que, bueno, incentivos que son bonificaciones en el IRPF, ¿vale? Pues del 60% para viviendas que se hayan rehabilitado, del 70% para alquileres a jóvenes, del 90% para arrendamientos en zonas tensionadas con rentas inferiores al índice de referencia, y ya del 100% a que no suba el precio. Es decir, simplemente por el hecho de no subir el precio este año, cuando ya lo habrá subido todos los anteriores, ya te quedas exento fiscalmente de todo pago en los ingresos del alquiler, lo cual evidentemente es una barbaridad.
Y otra propuesta, esta sí también en la dirección correcta, es la creación de una empresa pública en el año 2024, si no recuerdo mal, de la empresa que se llamó Vivienda Casa 47, haciendo referencia al artículo de la Constitución. Esta vivienda es en teoría, esta empresa a la que se transferirán las viviendas de la Sareb, unas 40.000 viviendas, para su gestión. Y en principio se le querría dotar de recursos para poder dotar a las comunidades y poder dotar a ciertos proyectos. Está por ver. Se anunció hace un tiempo y de momento ha quedado todo parado. Y la última gran medida que se anunció también a bombo y platillo y también a mi juicio bastante desastrosa en ámbito de vivienda son las ayudas directas al alquiler joven. Esta ayuda, claro, para la gente joven es un respiro, pero de facto, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre una cosa muy sencilla, que es como el propietario sabe que esa medida se va a llevar a cabo, cuando puede sube el precio del alquiler y por tanto este bono joven que debería servir para paliar la situación de la juventud, lo que supone es una transferencia de rentas hacia los propietarios. Ese es un poco el contexto de lo que se ha hecho hasta ahora. Como vemos, el problema de vivienda es un problema que viene dado por 40 años de políticas de vivienda neoliberales, con la excepción de este gobierno de Sánchez que nos da una de cal y una de arena, incluso más de las malas que de las buenas, por desgracia. Y frente a esto, la pregunta que nos debemos hacer es la de ¿qué hacemos? Teniendo clara una cuestión, que es que hace falta hacer muchas cosas bien, al mismo tiempo, durante mucho tiempo, por parte de muchos actores. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien nos diga que la situación se resuelve con una medida mágica, nos está mintiendo. Y quien nos diga que eso se puede resolver en 4 años, nos está mintiendo. Esto no va de expropiar todo, que también, ahora lo veremos, no va de regular todo, que también lo veremos, sino va de hacer, como digo, muchas cosas bien al mismo tiempo. No se trata ni de construir, no, de hacer muchas cosas bien al mismo tiempo, entendiendo que nuestro modelo, que a mi juicio es un modelo que debe ser democrático y distributivo, debe asentarse en 3 pilares. En primer lugar, la desmercantilización. En segundo lugar, la distribución, no redistribución, distribución. Y en tercer lugar, la democratización. ¿Vale? Voy a intentar dar un poco el contexto de cómo debería funcionar este modelo. En primer lugar, para transformar el modelo son necesarias herramientas públicas de valor, de peso, que actualmente no tenemos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me refiero a una banca pública en materia de suelo, porque es por el suelo por donde suele empezar la especulación y por tanto necesitamos una entidad pública ¿para qué? Pues para comprar, expropiar, urbanizar y gestionar el suelo con fines sociales y para actuarlo, como digo, para adquirirlo como sea necesario, mediante compra, mediante expropiación o mediante ejercicio de derechos preferentes. Junto a esta banca pública en materia de suelo, otra herramienta imprescindible es una banca pública en materia de vivienda, ¿no? Con presupuesto propio y sin ánimo de lucro. ¿Cuáles serían estas funciones que podría tener una empresa? Pues varias. En primer lugar, concesión de créditos blancos para cooperativas, avalar proyectos comunitarios, financiar la rehabilitación en municipios y comunidades y prestar dinero a otras administraciones para construir parque público. Y la tercera herramienta con la que deberíamos contar para poder empezar a construir este entramado es una red pública de alquiler, ¿vale? En el cual el intermediario sea la administración, no sea una empresa externa. En primer lugar, para reducir costes, pero también para dotar de mayores garantías, ¿vale? La idea sería que los propietarios cedan sus inmuebles a la administración, que la administración, esos inmuebles estén alquilados o no, le pague un precio y le dote de una seguridad y que esos inmuebles sean puestos en régimen de alquiler social por un precio evidentemente por debajo del mercado, de tal forma que los inquilinos tienen vivienda a un precio asequible y los propietarios tienen renta garantizada y, digamos, una seguridad garantizada. Esas son las 3 grandes herramientas para construir este entramado de un modelo democrático y distributivo. Como digo, banca pública en el suelo, banca pública en la vivienda y una herramienta, una red pública de intermediación para alquiler social. Junto a ese primer pilar, un segundo pilar fundamental es la intervención y la ampliación en el parque público de vivienda. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos en primer lugar a la expropiación de grandes tenedores, para lo cual probablemente sea necesaria la reforma de la ley de expropiación. Lo podemos hablar luego si queréis, ¿vale?
¿Para esto qué es necesario? Pues básicamente es necesario declarar de utilidad pública la recuperación de viviendas de manos de grandes tenedores. Nos referimos pues a grandes propietarios, socimis, personas jurídicas con más de 10 inmuebles y evidentemente pagando solo el valor catastral, no el valor especulativo del inmueble. Junto a esta política hace falta recuperar en el ámbito estatal y también en todos los ámbitos posibles el derecho de tanteo y retracto de forma universal, que aquí en el País Valencià, como sabéis, lo tuvimos, que lo implementaba la consejería que llevaba Podem, si no recuerdo mal. Que esto básicamente, para quien no lo conozca, es que la administración tiene prioridad en la compra de cualquier suelo o edificio que se venda en una zona tensionada. ¿De acuerdo? Porque lo que se debe hacer es notificar a la administración y si a la administración le interesa por el motivo que considere pertinente, pues tiene prioridad para la compra. Así incluso se consiguió en el segundo Botanic comprar algunos inmuebles de forma muy barata y ponerlos a disposición de la gente. Junto a esta medida, una imprescindible hoy en día es el control público de los alquileres. ¿Control público de qué forma? No puede ser de forma esporádica o puntual, sino que tiene que ser un control objetivo y universal. ¿Qué es lo que planteamos nosotros y nosotras? Lo que planteamos es una tabla objetiva anual fijada por una comisión independiente que te diga, en base a dónde está el edificio, qué magnitud tiene, el estado en el que está, el precio máximo al que se puede vender y al que se puede alquilar. Y para quien lo alquile por encima de ese precio, pues se le deben poner evidentemente sanciones que sean mayores al beneficio que ha obtenido. Pero eso también lo sabemos, que hay veces que se pone una multa y es menor a lo que has ganado de forma ilegal. Pues bueno, evidentemente la sanción tiene que ser por encima del beneficio, pero la idea es esa: tablas que marquen el precio máximo de alquiler en base a condiciones objetivas, como la ubicación o la dimensión del inmueble. Junto a esto, también serán imprescindibles, digamos, impuestos disuasorios. ¿A qué me refiero? Me refiero a rediseñar el sistema fiscal para movilizar vivienda. Hay mucha vivienda vacía y hace falta impuestos sobre la vivienda vacía, que sean progresivos en el tiempo. Yo entiendo que quien tiene una vivienda vacía no puede alquilarla o venderla de un día para otro, pero no puede estar una vivienda vacía durante 15 años. Por tanto, impuesto progresivo en el tiempo. Junto a eso, hace falta aumentar y hacer efectivas, las que ya hay, las tasas sobre grandes transacciones. No puede ser que los grandes empresarios, las grandes empresas hagan negocio con esto y encima ni siquiera paguen por hacer el negocio. Y junto a esto, evidentemente, lo que hay que entender es que este dinero que se gane tiene que ir de forma finalista, es decir, tiene que ir solo dedicado a financiar el parque público. No puede ser que lo que se gana en vivienda se dedique a otra cosa. Hay un problema muy grave que hace falta y necesita de muchos recursos y por tanto todo el dinero que se obtenga será poco. Por tanto, insisto, lo que se obtenga con estos impuestos debe ir dedicado de forma finalista a financiar el parque público. Y otra rama fundamental, porque no se entiende el problema de vivienda sin la turistificación, es qué hacemos, ¿no? con este problema que cada vez afecta también a municipios más pequeños, no solo a las grandes ciudades. Lo que hay que comprender, y nuestra propuesta, es que no se pueden destinar viviendas en edificios residenciales a uso turístico. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque encima provoca daños en los vecinos y vecinas, que tienen que irse a lo mejor el día siguiente a trabajar y ven como hay gente pues haciendo de todo menos trabajar, y es normal, porque la gente está de vacaciones. Lo que no es normal es que en un piso residencial haya viviendas turísticas. Por tanto, prohibición generalizada a que haya pisos turísticos en viviendas de uso residencial. Y mientras tanto eso se aplica una moratoria a las licencias de nuevas viviendas turísticas. Y ya vamos terminando casi. Y junto a esto, evidentemente, algo fundamental también es el blindaje jurídico a la vivienda que ya hay. Hay poca vivienda en el parque público, lo que no se puede hacer es venderlo. ¿Vale? Por tanto, es necesario blindar jurídicamente esto, de tal forma que la vivienda pública sea inalienable, imprescriptible e inembargable. Y junto a esto también políticas en materia de información. Hoy en día la gente no sabe ni qué vivienda está disponible, ni dónde está, y por tanto hace falta un registro público y transparente, ¿vale? Es decir, un registro estatal accesible con información sobre todas las viviendas sociales, habitaciones, ubicación, etcétera, etcétera, y un sistema de adjudicación objetiva de estas viviendas de protección oficial, que es algo que damos por hecho, pero viendo lo que hemos visto en Alicante, pues vemos que no hay que darlo tan por hecho. Otra pata fundamental de este modelo democrático y distributivo debe ser la protección
oficial, la protección social habitacional. ¿Para qué? Pues básicamente para asegurarnos de que no queda nadie atrás, porque hay gente que parte de una situación muy complicada que se debe abordar de forma frontal y directa. En primer lugar, prohibiendo los desahucios sin alternativa habitacional. ¿Vale? Eso es fundamental y eso todavía no se está llevando a cabo, aunque se diga que sí, no lo he comentado al inicio, pero se están llevando a cabo cada mes miles y miles de desahucios en el Estado español. Por tanto, es necesario que ningún lanzamiento, que ningún desahucio se pueda llevar a cabo sin que se garantice una alternativa, y para eso lo que proponemos es que haya una acreditación documental previa a la resolución de desahucio. Es decir, si no hay una acreditación documental de que hay una alternativa, el desahucio, la resolución judicial no se puede llevar a cabo. De tal forma que así sí que blindas que esta gente no se quede sin casa, ¿no? Y por tanto el incumplimiento de este requisito determinaría la nulidad de la ejecución. Es decir, si no se da el requisito, no se puede llevar a cabo el desahucio. Junto a esto, en estas medidas de protección especial que comentaba, es necesario que una parte del parque público de vivienda que vayamos construyendo se dedique a situaciones de emergencia, ¿vale? Que es un parque público que en realidad sería más bien transitorio. No es para quedarse ahí, sino para gente que en un momento dado no tiene dónde ir, que tenga un sitio en el que quedarse. Por ejemplo, ¿quiénes pueden estar en esa situación? Mujeres maltratadas. Hay muchas mujeres que no se van de la casa de su maltratador, no porque no quieran, sino porque no pueden, porque no tienen un lugar al que ir, por falta de red familiar, de apoyo social, y por tanto hace falta que tengan esos casos, ¿no? Esas habitaciones, esas casas en las cuales puedan estar, y junto a eso sistemas de acompañamiento para que se pueda superar esta situación transitoria en la que se encuentran. Otra medida de protección fundamental es la garantía de suministros básicos, que las personas en situación de vulnerabilidad acreditada por servicios sociales no se le puedan cortar los suministros, y que por tanto sea obligación de las compañías identificar y dar de alta de oficio los suministros a las personas que se encuentren en esta situación. Y todo esto tiene que ir integrado evidentemente con políticas sociales. No se puede entender que vaya vivienda por un lado, servicios sociales por otro, servicios de empleo por otro. Falta una integración y unidades administrativas que traten todo como un conjunto, ¿no? Eso es también fundamental. Y el último pilar es el de democratizar el proceso. Hace falta que la ciudadanía vuelva a tomar la voz en este ámbito. No voy a extenderme porque quiero dar lugar al debate, pero bueno, se trata de participación vinculante en los planes urbanos, se trata de iniciativas populares urbanísticas, de consejos ciudadanos de urbanismo y de tener una transparencia real que permita a los vecinos conocer la situación. Luego, si queréis, como digo, entramos ya a poder profundizar en esto. Y yo creo, y con esto sí que voy ya finalizando esta parte de la intervención, que para la gente que entendemos que el capitalismo no es la solución última y que hay modelos mejores, hace falta que transicionemos hacia modelos de propiedad alternativos. Y hace falta que desde las instituciones fomentemos estos modelos alternativos de propiedad, como por ejemplo son las cooperativas en régimen de cesión de uso, que imagino que la mayoría sabréis lo que es. Lo que proponemos es la creación de un estatuto jurídico para blindar esta forma de tenencia, ¿no? De tal forma que las cooperativas en régimen de cesión de uso sean inalienables, no se pueda, o sea, se prohíbe la transmisión de participaciones por un precio superior al que tienen en un primer momento, y que cuenten con beneficios fiscales para incentivar esta forma de propiedad y con acceso a financiación preferente, también, como digo, para promover este tipo de propiedad, y también evidentemente asesoramiento en esta materia. Pero todo esto estaría incompleto si no entendemos que hace falta una última pata, que es la jurídica. Hace falta que poco a poco, cuando estemos en el poder, vayamos blindando jurídicamente las herramientas de las que hemos ido hablando en esta exposición. Hablamos de una reforma del artículo 47, hablamos de blindar constitucionalmente la función social de la propiedad de la que hemos hablado, la obligación del parque público y también la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, ¿no? Por tanto, como hemos visto, hay que hacer muchas cosas muy bien durante mucho tiempo. Hace falta tener herramientas que nos permitan intervenir, hace falta intervenir y ampliar el parque expropiando vía impuestos, control de precios, nueva construcción. Hace falta blindar y aumentar la protección social para que nadie quede atrás, democratizar el proceso para que la gente sea partícipe de cómo se construyen sus barrios y sus ciudades,
fomentar formas alternativas de propiedad para que la gente no sea abocada a la propiedad privada y blindar todo esto para que sea más complicado de echar atrás, ¿no? Y esto es lo que se puede hacer desde el ámbito institucional, pero ahora falta lo que se puede hacer también desde el ámbito de la sociedad civil, que se puede hacer bastante. Yo creo que una gran lección que nos dio la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca, era que cuando la gente se organizaba pasaban cosas, ¿no? Y que cuando la gente se organizaba podía ser que los que tienen tanto poder tengan un poquito menos, ¿no? Vimos como la PA negociaba con los bancos, hacía ocupaciones simbólicas de oficinas, presión mediática, y en muchas ocasiones consiguió doblarle el brazo a la gente. Y yo sí que quería traer ahora a colación, yo creo que 3 modelos de participación a sociedad civil que están funcionando bien y que vale la pena promover. En primer lugar, los sindicatos de inquilinas; en segundo lugar, las asambleas de barrio; y en tercer lugar, los centros sociales autogestionados. Voy brevemente a intentar explicar cada uno de ellos. Los sindicatos de inquilinas básicamente son organizaciones en las cuales se paga una cuota de afiliación, como un sindicato obrero tradicional, que se organizan de forma horizontal, asamblearia, que su base militante es gente que es inquilina, que actúan con autonomía de la institución, de la administración y de los partidos políticos, y que combinan la acción directa con la acción institucional, ¿no? Y lo que nosotros planteamos desde un modelo democrático y distributivo es que a los sindicatos de inquilinas se les debería reconocer personalidad jurídica propia y legitimación procesal para presentarse como parte en los procesos judiciales, en los juicios, y defender así intereses colectivos, no solo intereses individuales. ¿Qué utilidad tienen entonces los sindicatos de inquilinas? Pues tienen varias, ¿no? En primer lugar, equilibrar una relación de poder, como los sindicatos tradicionales. Los sindicatos tradicionales servían para equilibrar el poder entre el empresario y el trabajador, en este caso, entre inquilinos y propietarios. En segundo lugar, sirven para negociar de forma colectiva las rentas. En tercer lugar, para acompañar y asesorar a la gente. Los sindicatos de inquilinas, precisamente por el hecho de pagar cuotas de afiliación, cuentan con personal contratado, abogados, abogadas, politólogos, politólogas, que puedan asesorar a la gente que van a desahuciar, a la gente que van a subir al alquiler, y por tanto ofrece a la gente una herramienta de empoderamiento en este sentido. Y además de eso, evidentemente, también sirven para visibilizar situaciones y para hacer presión política hacia los bancos y hacia las instituciones políticas. Esa es la primera herramienta de la sociedad civil, como digo, los sindicatos de inquilinos y de inquilinas. En segundo lugar, se cuenta también con las asambleas de barrio, que es algo, digamos, heredero de las asociaciones de vecinos y vecinas, que conocemos todos y todas, ¿no? Que al final, ¿qué son? Pues son espacios abiertos, horizontales, de deliberación vecinal, que se organizan por proximidad territorial, es decir, por barrios o por zonas del barrio, que funcionan normalmente de forma asamblearia, y que además lo que nosotros planteamos es que tengan capacidad para presentar iniciativas a los ayuntamientos. Estas asambleas, para lo que sirven básicamente, es para democratizar la toma de decisiones, la vida urbana, para ejercer un control ciudadano, es decir, que haya gente pendiente, organizada de lo que hace un ayuntamiento, de lo que hace la comunidad, y de que no se puedan pasar, porque ellos mejor que nadie conocen cómo funciona el barrio. Y además también suponen o facilitan la creación de tejido comunitario. Un gran problema del capitalismo no solo sus efectos concretos, que lo son, sino la individualización que provoca, que hace que además de sufrir, suframos en solitario. Estas asambleas de barrio tratan, como digo, de revertir eso, creando tejido comunitario y apoyo mutuo, ¿no? Y además permite articular diferentes luchas, la lucha feminista, la ecologista, por el territorio, por la paz. Todo se puede articular y tener cabida en estas asambleas de barrio. Y finalmente los centros autogestionados, que hay varios tipos, evidentemente hay centros que son de edificios recuperados, otros que son de edificios ocupados, de edificios cedidos, pero que lo que comparten es que su gestión es una gestión asamblearia, que son edificios que están abiertos al barrio y que tienen en su interior múltiples actividades que suelen ser gratuitas, ¿no? Que van desde cursos de Muay Thai hasta de instrumentos, arreglo de guitarra, en fin, muchas actividades que dinamizan y dan actividad al barrio y permiten que el barrio no se muera, ¿no? Y además albergan o sirven como nexo de unión para muchas asambleas, muchos colectivos del barrio, ¿no? Porque muchos colectivos, como sabéis,
tienen un problema, que no tienen un lugar en el que poder reunirse. Pues estos centros sirven precisamente para eso, ¿no? Por tanto, su utilidad, ya lo he explicado un poco, es proporcionar infraestructuras a las asambleas que ya hay y a los colectivos que ya hay en un municipio, ser un laboratorio de prácticas alternativas, recuperar patrimonio, defender el territorio y ser un punto de encuentro para la gente del barrio. Entonces, como veis, y ya con esto finalizo la exposición, el problema de vivienda no es un problema que venga por una cosa en concreto, ¿no? Sino que es multidimensional, es multicausal. El problema viene por la financiarización de la vivienda, por un régimen del suelo que favorece la especulación, por una fiscalidad que es un desastre en realidad, una participación ciudadana que es totalmente insuficiente y, digamos, una gran cantidad de factores que al unirse pues provocan la tormenta perfecta en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Y por tanto, ante un problema que tiene varias fases y varias dimensiones, hacen falta políticas que vayan por distintas fases y distintas dimensiones, ¿no? Entendiendo, como comentaba anteriormente, que no hay ninguna fórmula mágica, sino que probablemente cualquier política que vaya en el sentido correcto pues irá contribuyendo poco a poco a ir solucionando el problema, ¿no? Entendiendo, como digo, que problemas estructurales necesitan y requieren soluciones estructurales, y eso implica tiempo e implica grandes y múltiples actores, tanto institucionales como la sociedad civil, implicados para este cambio. Y evidentemente el camino es complejo, eso ya lo sabemos, requiere, como digo, esfuerzos sostenidos en el tiempo que no serán fáciles y que contaremos con muchas presiones, ¿no? Pero también sabemos que no es imposible, y lo sabemos no porque seamos ingenuos o tengamos fe en lo que vayan a hacer otros, sino porque somos conscientes de que la presión colectiva y la organización de la gente consigue aumentar los derechos que ya tenemos y que ya disfrutamos, ¿no? Y sabemos que lo que hoy tenemos lo hemos conseguido gracias a las luchas de otros, y ese es el ejemplo. Hace 100, 200 años parecía imposible contar con el derecho a la sanidad que tenemos o el derecho a la educación, pero con la lucha se ha conseguido. Por tanto, con eso sí que finalizo, hay que ser optimistas, seguir luchando y quizá pues un día consigamos que el derecho a la vivienda sea ya un pilar del estado de bienestar, que hoy en día pues desgraciadamente no lo es. Nada más y muchas gracias. Molt ample i molt bo l'anàlisi que has fet, i és una metralleta de propostes molt clares, no? Per aterrar en Alcoi i per encetar un poquet el debat, val? Dir-vos, per exemple, quan parlaves dels centres autogestionats, a Alcoi teníem un exemple preciós, que era Cals Frares, se'n recordeu? Era un centre que li donava vida a un barri que estava prou desarticulat, en una situació de decadència preocupant. I donava cultura, donava activitat, anava gent jove, i aquest Cals Frares era un edifici que estava en propietat i en mans de la Sareb. I ha sigut la Sareb la que va aconseguir finalment desahuciar, desnonar a la gent que ocupava de forma positiva i per a criticar precisament aquests espais buits i la necessitat de tindre centres d'autogestió i tal, no? Bé, simplement, molt ràpidament, la Sareb en Alcoi té en propietat 36 habitatges, 53 habitatges més que no van acabar, que va començar la construcció, que no van poder acabar-se, són 53 a part dels 36 que estan perfectament acabats. 140 terrenys o parcel·les i 15 locals comercials, això és el que té la Sareb. Però a més, en Alcoi, aneu a agarrar-se perquè és una ciutat que té 52 propietaris, la immensa majoria, els bancs, la Sareb i grans posseïdors, que tenen més de 10 habitatges. Són propietaris de més de 10 habitatges. Un total de 1.132 habitatges estan en mans d'aquestes 52 persones o entitats. Després, són datos de l'INE, no són datos que s'inventem, sinó que podeu comprovar, i a més va fer el diari Punters, va fer una gran informació al respecte de la situació de l'habitatge en totes les ciutats de l'estat espanyol. A Alcoi tenim 4.450 habitatges buits, 4.450 habitatges buits, més, a part, d'ús esporàdic o espontani, 2.798 més. És a dir, un total de 6.600 habitatges d'una manera o de l'altra desocupats. És a dir, un 21%
del parc actual, que tenim en Alcoi. Per tant, evidentment, tots els que estem així hem assistit durant molts anys a veure caure les cases del centre d'Alcoi, convertint parcel·les que han servit simplement per a construir pàrquings, estacionaments per a cotxes, o simplement solars buits que estan plens de brutea i plens de problemes sanitaris. I veiem com cauen molts pisos i veiem que al mateix temps és molt lenta la rehabilitació i la construcció d'habitatge. De fet, com sabeu, en l'actualitat, des del 2011 fins ara, crec que en total eren 33 habitatges que s'havien rehabilitat per a ús social. Ara tenim prop els 18 habitatges intergeneracionals, que es parlava d'ells ja fa una dècada darrere, quan l'habitatge sempre ha sigut un problema, però no era tan problemàtic i estava tan extrem com ho és en l'actualitat, i es parlava d'una alternativa que està molt bé, habitacional, intergeneracional, per a fer una experiència cooperativa distinta, que hi haguera gent jove, gent major, gent en diferents circumstàncies, per a interactuar i crear en el barri del Partidor, on està la placeta de les Heres, aquest tipus d'habitatge. Clar, ara el problema és tan greu que fonamentalment el que fa falta són habitatges socials en caràcter de lloguer i de més. I ara també hi ha en perspectiva 9 habitatges socials més en el carrer La Sardina. I del que estem parlant des de fa molt de temps, 140 habitatges de nova planta en la colònia d'aviació. Però tot això és insuficient i és el que tu dius, és a dir, portem moltes dècades sense fer absolutament res i ara se mos tira damunt el problema, que sempre hi ha hagut problema al respecte, però ara és el que diem, és estremecedor. Què ha passat en Alcoi fonamentalment? Per exemple, hem creat, en l'anterior legislatura es va crear l'Observatori de la Vivenda, ja previndre la cosa estava en la necessitat de fer un anàlisi de la situació i posar alternatives. La insistència nostra en les diferents actuacions de l'Ajuntament respecte a polítiques d'habitatge ha fet reviscolar aquest observatori perquè ha estat durant 4 anys sense reunir a la Junta que el formava part. 4 anys. Ara, en febrer, vam fer una primera reunió, després d'aquests 4 anys, i hem estat analitzant la necessitat de fer activitats al respecte de la vivenda. Però, clar, ens quedem molt curts. Fa falta, efectivament, les competències són autonòmiques, hi ha una llei de l'habitatge que amb tots els avantatges i desavantatges que ha comentat el company Tomàs, dona la possibilitat d'actuar. I n'hi ha una predisposició, en principi, de fer-ho. De fet, s'està negociant en Casa 47 per intentar fer així més activitats al respecte. Però tens que apretar molt. I és la societat la que té que apretar. I sobretot, és que més pateix la situació que és la gent jove, que no té l'accés, no pot tindre. És que inclús treballant no es pot tindre una vivenda, no es pot llogar una vivenda. I en això han d'estar molt actius. Per acabar, simplement, hi ha un problema greu, i és que no és que siguem una zona tensionada pel turisme, evidentment, però som una zona tensionada en el centre de la ciutat perquè afortunadament tenim una universitat politècnica i una universitat d'Alacant que aporta molta gent jove per a poder viure així, a poder estudiar. Però això també crea un problema, que és un problema de que ha hagut molta especulació en el sentit que el visor, els grans inversors de fora, fonamentalment, estan comprant vivendes per rehabilitar-les, però en ús exclusiu per als estudiants, en uns habitatges que inclús ara ha hagut un augment de baixos comercials reconvertits en vivenda, que és un problema molt gran, i això està tensionant moltíssim la zona. Tenim la possibilitat de demanar-li, demanar des de l'Ajuntament a la Generalitat de que li declaren la zona tensionada al respecte, perquè és de veres, és un problema prou greu, i això, a més, impossibilita que les famílies de tota la vida tinguin accés a viure en el centre i en altres llocs de la ciutat. Bé, l'important és el debat i ara tenim l'oportunitat d'obrir un torn de paraules per allò que us pugui preocupar i ho debatim. Sabeu que el Club d'Amics de la UNESCO té la bona costum de a les 9, com a molt tard, acabar. Hola, se me sent, no? Perfectament. Bueno, respecte al tema, ha sigut molt positiva la intervenció que ha fet el company de com està el panorama de la vivenda i l'important és que tenim alternatives.
des de l'esquerra tenim alternatives. El que passa és que bueno, pues, no hem pogut encara fer molt, perquè inclús en el govern de coalició que estem, pues, la veritat és que ha hagut algo de pressió per part de la gent, podríem dir, més a l'esquerra, però s'ha quedat igual, perquè el qui talla el bacallà és el PSOE i ja sabem que en aquest tema la veritat està fent-ho fatal. No només en el govern de l'Estat, sinó en tots els puestos. Si no el coi, doncs també. Jo represento una associació que es diu Només Precarietat, que ja ho sabeu, que coneixeu. El tema de la vivenda és un tema que el tenim tractat des del primer dia que es vam nosaltres constituir com a associació. És un tema molt preocupant, que s'han reunit moltes vegades en els regidors corresponents de l'Ajuntament d'Alcoi, i la veritat, no en treien la mà del carabassi mai, perquè és a dir, hi ha unes vivendes socials que té l'Ajuntament, però que no es poden accedir perquè el que estan per dins estan per rehabilitar totes. O sigui, no estan per a poder viure la gent. Han rehabilitat molt poquetes i, clar, hi ha molta gent en precarietat en aquesta ciutat que necessiten un lloguer social sí o sí per poder viure, i l'Ajuntament no té destinat ni té previst rehabilitar aquestes vivendes per dins perquè es facin factibles perquè pugui viure la gent. Entonces, claro, és un tema que ja no sabem què fer. Així, és el que deia Sergi, hi havia un observatori de la vivenda que van anunciar a bombo i platillo, però que durant 4 anys que va estar no va fer absolutament res. Va ser només per pagar el sueldo, el sou a una o 2 persones i pare de contar. Entonces és el problema de sempre, no? I és un tema preocupant. Nosaltres, Només Precarietat, parlem molt i estem molt connectats en guanyar el COI, que és l'únic grup de l'Ajuntament d'Esquerres que està preocupat pel tema i en el que nosaltres es reforcem, és el que hi ha. I el tema és preocupant. Ara, per exemple, és el que deia el company, que no me'n recordo com el diuen. Tomàs. Vale. Del tema de que has dit tu de les dones, que moltes dones no se'n poden anar a abandonar les cases perquè no poden i tenen que estar aguantant situacions. Doncs dir que si al coll ha vingut ara 2 xiques d'Andalusia que han sigut víctimes de violència de gènere, que estaven en un centre d'estos com una espècie d'albergue de casa que les tenien allí, en menors, una té un xiquet i l'altra en té 3 menors. O una l'han expulsat d'aquest centre perquè són uns centres que la veritat, per el que jo he pogut veure, no funcionen com tenen que funcionar, l'han tirat al carrer en 3 menors i no li han donat solució d'habitatge en 3 xiquetes xicotetes i en una xica que cobra només la paga de violència de gènere. L'altra xica sí que ha passat l'any, només poden estar un any en un centre d'estos, i se n'han vingut al coll perquè em coneixen a mi, no tenen família ni tenen res, i jo les he pogut ubicar en casa de 2 xiques també que cobren la renta valenciana, que estan de moment provisional fins que es pugui arreglar. Però ara, per exemple, tenim un problema, que volen llogar, quan tenen només la pagueta esta de violència de gènere, ningú inquilino es vol alquilar res. Però el tema és, una perquè cobren molt, que ells no poden accedir a aquests lloguers, i una altra perquè quan veuen la situació que estan, no volen. No volen perquè diuen que no, que demanen 400 euros per una pagueta de 570, que és la de violència de gènere. En menors, podem explicar-ho com pot viure aquesta persona. Estem en mans de treballadors socials, però no sé com quedarà la cosa. Vull dir que el tema és flagrant. I jo, des del COI, no sé què podríem fer. Si no n'hi ha sindicat, no tenim sindicat d'inquilinos, l'únic que tenim és la col·laboració dels grups, nosaltres, de guanyar i alguna persona més que pugui col·laborar, i és això, és incidir en l'Ajuntament, pressionar, i ja no sé què fer. Si tenen que fer algun tipus de concentració, de moguda forta, però forta de deberes, perquè el tema de la vivienda, per almenys per Només Precarietat, és prioritari. Perquè és en el que més... Perquè n'hi ha gent que està treballant en el camp, tenim gent immigrant que està treballant en el camp, en negre, que poden pagar-se un alquiler social, però no poden accedir a les viviendes.
I un tema és el tema de la pescadilla que se muerde la cola, no? I és un tema, la veritat, que per mi, avui per avui, és el principal problema que tenim en una ciutat com Alcoi. Ja no parla a nivell d'estat, parla com a ciutat d'Alcoi. I això és el que volia reflejar. ¿Alguna intervención más o pregunta o...? Sí, bueno, gracias por la... ¿Se me escucha? Sí. Ah, vale. Bueno, primero de todo quiero decir, por si luego se me pasa, que llevo muchísimos meses prácticamente sin dormir porque estoy buscando piso y es desesperante, hasta que si alguien conoce a alguien, porque yo llegué hace 7 años y he visto prácticamente cómo se ha doblado el precio. Y entonces, al respecto de todas las medidas que has plegado, que son muchísimas y muy buenas, y estoy de acuerdo, creo que debemos incidir especialmente en una que sea inmediata, que sea intervenir el precio de la vivienda, que eso es algo que lo cambia radicalmente ahora mismo y necesitamos una medida para ahora mismo. Construir vivienda lleva mucho más tiempo, hacerla pública también y otra serie de medidas, y creo que hay que insistir en eso especialmente. Y porque, por ejemplo, esta medida de lo que no se puede permitir es como acaba de hacer el PSOE de zonas tensionadas y dejarlo a la buena voluntad de la comunidad autónoma, que todos sabemos lo que pasa cuando gobierna la derecha. O sea, el caso de Madrid es un caso sangrante, una zona con un precio absolutamente tensionado y que esta medida no se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque gobierna la derecha. Entonces no podemos dejarlo pues así, al albedrío. Y también una de las cosas que me preocupaba, precisamente también relacionado con esto, es qué pasa si toda la gestión pasa a ser pública, que me parece bien, pero depende de quién gestione ese tipo de vivienda, porque claro, yo no me puedo imaginar un gobierno de Feijóo gestionando la vivienda pública de una manera digna. Sería terrorífico, sería peor aún la solución. Entonces creo que en esta medida lo que primero que habría que hacer sería blindar por ley ciertos topes, o bueno, regularlo y que esto estuviera blindado, pero en la Constitución o incluso en cualquier sitio, que la ley no permitiera que llegase quien llegase, pues echara todas estas buenas medidas para atrás. Y luego también quería hacer hincapié en que estamos hablando siempre de jóvenes, yo voy a cumplir 40 años este año, o sea que no soy tan joven, y hay situaciones en que te llevan a un momento así delicado. Tenemos que hablar de las personas mayores que se están vendiendo sus bloques por esta gentrificación tan bestial y que están llevando en casos ya de desesperación tan máxima, se están incluso suicidando porque han perdido la vivienda donde han nacido. Y no solamente eso, no solo se está perdiendo los lugares de vivienda, sino también los barrios. La gente está, como sabemos, yéndose a las periferias y se está perdiendo lo que es todo el centro cultural y bueno, lo siento, estoy un poco espesado, que no he dormido mucho, pero bueno, que quería insistir también en que hablamos mucho de jóvenes, pero que es una situación que está afectando a mucha más gente, aunque evidentemente los jóvenes son los que más lo están padeciendo. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues empiezo por el final. Muchas gracias por las intervenciones. Efectivamente, no es una cuestión de generación, sino de clase. Estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que comúnmente la gente joven también suele estar más empobrecida, ¿no? Pero claro, hay gente joven que tiene muchísimo dinero, ¿eh? Esa gente no tiene ningún problema. Es una cuestión de clase, evidentemente. Vamos a hablar de la juventud y pues esa relación que se hace entre bajas rentas y juventud, que tendencialmente es así, pero no solo evidentemente el problema de la juventud, el problema, como digo, de clase, ¿no? Por lo que tú comentabas, compañera, claro, sí, la gestión de lo público por parte de la derecha puede ser horrenda, ¿no? Lo hemos visto en la educación, en la sanidad, en la vivienda, en Alicante, es un desastre, ¿no? Y por eso lo que planteaban, pero bueno, que sea un desastre, eso sí, no implica que vaya a estar mejor gestionado por lo privado. Nuestra defensa siempre, lo público, gobierne quien gobierne, ¿eh? Ahora bien, hace falta, como comentábamos anteriormente, blindar determinadas cuestiones por ley, efectivamente, ¿no? Que el parque público esté blindado por ley, que la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional esté blindada por ley y que la función social de la vivienda que prevalezca sobre el interés privado esté blindado por ley. Claro, lo comentaba, ¿no? Porque si no, lo que podemos hacer, que puede ser un desastre, es aumentar el parque público,
hacer muchas cosas muy buenas y que luego llegue a la derecha y venda todo el parque público a empresas amigas suyas. Por tanto, hace falta que todas las medidas que llevamos a cabo de recuperación de parque público vayan siempre de la mano de un blindaje jurídico, que es complicado pero no es imposible, lo hemos conseguido en otros ámbitos. Luego, por lo otro que se comentaba en el ámbito local, es complicado. Yo una de las propuestas que creo que es más interesantes es, porque hay mucha gente que no puede poner la vivienda en régimen de alquiler, no porque no quiera, sino porque no puede, porque la vivienda está hecha un desastre, ¿no? Por tanto, ¿cuál es nuestra propuesta? Que el ayuntamiento, que la comunidad, la institución que se considere, dé parte del dinero para la rehabilitación de la vivienda a cambio de que esa persona la ceda al ayuntamiento durante 5 o 10 años para que se ponga esa vivienda en régimen de alquiler. De tal forma que la institución te da dinero para que tú rehabilites y te beneficies, y el colectivo se beneficia teniendo más viviendas en alquiler social. Esa es una medida que yo creo que puede funcionar, y junto a eso, que también se ha hecho en otras ocasiones en el ámbito local, programas de intermediación entre propietarios e inquilinos, de tal forma que se dé seguridad a ambas partes y se garantice, por un lado, que se va a pagar el alquiler, y por otro lado, por ejemplo, que luego el propietario va a devolverte la fianza, ¿no? Porque siempre se habla de la seguridad de los propietarios, pero nunca se habla de la seguridad de los inquilinos, cuando suele ocurrir más que no te devuelven la fianza que lo primero. Por tanto, esas dos propuestas de rehabilitación a cambio de cesión y de intermediación pública para dar garantías, creo que pueden ir en la dirección correcta. I el tope d'alquiler, evidentemente. Bé, una cosa, jo vull que sigui, a veure, reconèixer el treball que fa tant els serveis socials de l'Ajuntament d'Alcoi com el Departament de l'Habitatge. Són treballadors i treballadores que pateixen diàriament, és la primera línia, no? D'absorbir aquests problemes greus que dia Angelina, que estem vivint dia a dia i que van a demanar solucions o ajuda a l'Ajuntament. I això és una feina de veres molt dura, és molt dura, diària i és complicada. Què fer? Nosaltres portem des del principi de la legislatura pressupost darrere pressupost augmentant l'aportació municipal a vivenda, polítiques de vivenda, per a poder rehabilitar el màxim d'habitatges que es puga per a oferir-los com a habitatges socials. És insuficient. L'Ajuntament té els recursos que té, i l'última proposta que hem fet precisament davant de l'augment de l'aportació de l'Estat de 2,5 milions al poble d'Alcoi, a l'Ajuntament d'Alcoi, que d'aixòs 2,5 milions, 1,5 milions vaig precisament a polítiques de vivenda i d'urbanisme, precisament per actuar en les parcel·les buides que tenim i rehabilitar les vivendes que puguem oferir com a serveis socials. Perquè hi ha molta demanda i molt poquina oferta. O sigui, que hi ha propostes que es podrien fer de l'Ajuntament, però sobretot les competències són de la Generalitat, és a la Generalitat a la que n'hi ha que exigir-li la inversió necessària per a tindre un parc de vivenda més gran, i a l'Estat, la llei de la vivenda, aprofitar el que puguem aprofitar d'ella. Això és important, i el tope de l'habitatge, jo me'n recordo de les primeres reunions que vaig tindre com a regidor en una taula redona amb gent que treballava en immobiliàries i tal, que quan es parlaves del tope de l'alquiler i de la venda es tiraven les mans al cap. I clar, és que són interessos contrapostos, és a dir, els especuladors tenen els seus interessos, s'han imposat, i ara, clar, la classe treballadora, que el poble defensa els seus interessos, i el dret a la vivenda és fonamental consolidar-lo a tots els nivells. Alguna cosa més de mobilitat? Continuem. Hola, gràcies per organitzar aquest acte. Jo volia parlar una mica del que jo he viscut i jo vaig arribar a Alcoi fa 3 anys, visc en la zona nord i vaig fer un contracte de lloguer per uns 450 euros. Per qüestions personals vaig haver de buscar pis a partir de gener i un pis igual de característiques al costat, exactament el pis, però dos al costat costava 750 euros en 3 anys, menys de 3 anys, 2 anys i mig, per fer una idea de com està el panorama. Després, quan vaig fer aquest contracte de lloguer ja s'havia aprovat aquesta llei per la qual en principi estan prohibits els honoraris a les immobiliàries, tot i així
ens volien cobrar els honoraris i me'n vaig fer un poc el lío de que us els pagaré, però al final havien firmat el contracte i jo tinc la sort que tinc amics abogats que saben d'aquestes coses i no els vaig acabar pagant, però ens volien fer pagar els honoraris, que és una mensualitat, que és molt. O sigui, en aquest moment eren 450, però serien 700 i pico per la cara. S'ha parlat també aquí de Cals Flares, que es va desallotjar fa poc, que era l'últim centre social que hi havia a Alcoi, i em consta que s'ha intentat obrir altres centres socials, però que no s'ha pogut perquè han vingut alguna cosa que no s'ha anomenat aquí, grups de desocupació, que són grups que funcionen de forma paramilitar per fer fora per la força. Que de fet la propietat des del principi va dir que no recorrerien a vies legals perquè tardarien més i que directament farien això. Amb això què vull dir? Que totes les propostes de reforma, etc., estan molt bé, però el que estem veient en la pràctica és que sempre, per més que es faci una llei ben intencionada, podem dir-ho així, de forma generosa, sempre hi ha una forma de saltar-se-la, sempre al final la classe treballadora acabem estant abocades a que no paren de pujar els preus dels lloguers i no tenim on viure. O sigui, que és una cosa bàsica. I no només així, vull dir, és que realment jo tinc uns amics que han hagut d'emigrar dels països europeus per a buscar feina i si me van als països està la situació igual, és a dir, pot haver-hi en major o menor mesura. Però el que estem veient, i això també dic que és superinteressant com este repàs històric de com hem arribat fins ací, però que realment, per A o per B, en tots els estats capitalistes, per lo que sea, s'ha arribat ací, siga per este partit o siga per un altre. Per tant, estem veient com aquestes tendències estan passant en tots els puestos i molt bé, sí, es fan reformes, etc., però on ens porta, no? Perquè això està passant a tot arreu. Per tant, jo també em plantege, doncs, si estem veient que en tots els puestos les reformes de la socialdemocràcia són insuficients i és més que se'ns diu, no, doncs, ens hem d'organitzar en sindicats per fer pressió i tal, bueno, és que potser al final estem en un punt que l'única opció per la classe treballadora és deixar de confiar en els partits socialdemòcrates, perquè al final es veu insuficient completament organitzar-nos per la nostra part en sindicats i simplement estan sindicats de classe treballadora independent organitzats on es facin propostes molt més radicals, molt més de base, com jo que sé, per exemple, expropiar grans tenedors i gestionar-ho pel nostre propi compte, perquè vull dir, el discurs este de no, ens hem d'organitzar les empreses de barri per a recolzar partits que facin, o sigui, vale, molt bé, però al final estem nosaltres posant el cos davant de, literalment, nazis de desocupa per a que un partit faci una lleugera reforma que se la saltarà a tothom d'alguna manera i acabar nosaltres igual, o sigui, al final, no sé, però l'única esperança que veig és organitzar-nos de forma independent la classe treballadora i apostar per propostes revolucionàries i radicals, perquè és que no podem més. Bé, si jo pense que aquí no hem de fer altra cosa. Jo crec que tant Sergi com jo hem de fer és que la gent s'ha d'organitzar. A partir d'ahir no discrepa amb tu. Sí que discrepa quan parles de reformes, no reformes, perquè fixa que tu has de fer l'expropiació a grans tenidors, jo també la de fer. No crec que quan jo la definga siga reformista i quan tu la defens companya siga revolucionària. Jo pense que el revolucionari és entendre que no hi ha una fórmula màgica, que és el que explicava abans. Jo pense que per a fer un gran canvi en matèria anticapitalista, no reformista, socialdemòcrata, anticapitalista, és necessari expropiar, és necessari regular, és necessari incentivar. I pense que les fórmules màgiques no existeixen, que tota pressió serà poca, que tota organització serà poca i que des d'on se puga fer, que se faça. Des del govern, de la societat civil i quan més radical les propostes millor. Però entenem que no sobra ningú ni en cap organització ni tampoc sobra cap proposta. Aquesta és la meva opinió, per almenys. Jo estic completament d'acord. Jo estic completament d'acord. És a dir, davant d'una crisi habitacional com la que estem patint, la gran majoria social, hi ha que tindre respostes contundents i radicals. Això no va de parche. Això necessita un canvi revolucionari total. Jo estic completament d'acord. És gran la tasca a fer i sobretot l'ha de fer la gent organitzada des de la base, des dels barris.
imposant-se. No tenim altre element, podem estar els que estem representant a ser col·lectiu progressista d'esquerres, transformador, com som nosaltres, en les institucions en les que estem, fem propostes i intentem sempre debatre i combatre a les propostes contràries als interessos de la gran majoria. Per això estem, però necessitem recolzament de base, necessitem tindre un peu en el carrer i un altre en la institució, que hem parlat sempre. Sí que necessitem l'organització de base i, per exemple, l'exemple que van donar Cas Clares s'hauria que estendre, es tindria que continuar fent, precisament per poder combatre la situació. La crisi és molt gran, com deia Angelina, cada volta n'hi ha més problemes, és sorprenent, cada volta n'hi ha molts més problemes i n'hi ha que actuar amb radicalitat. Jo d'això estic completament d'acord i així estem vosaltres per acompanyar i posar també en primera línia en la cara per a poder fer possible això. Jo volia, això que heu comentat que s'ha intentat crear algun centre social i han anat els de Desocupa a trencar la iniciativa, això s'ha denunciat o s'ha publicat en algun puesto o s'ha fet visible, perquè no ho sé, ha comentat per ahir que s'ha intentat crear algun centre social i han anat des de Desocupa i tal. Això quan ha passat? Quan això va passar, les persones que ho van fer ho van comunicar per xarxes relacionades amb Cas Clares. I van dir que vinguin a recolzar perquè estava venint Desocupa. Va ser el de Cas Clares? No era per Cas Clares, o sigui, es va passar per canals relacionats amb Cas Clares. Ja, però que es va muntar a el coll, ese centre. Jo sé que van anar a un altre lloc, el que no sé si es van passar. No puc dir res perquè no sé com va evolucionar la cosa, però sí que sé que es va intentar anar a un altre lloc. I no es fa més accions així perquè vagin des de Desocupa i esperar-los en pinxos o algo. En pedres, en pedraes. No, és que no ho sabia. No tenia notícia d'això. Yo volia dir, m'ha agradat molt la intervenció d'esta companya, que no la conec, acaba de conèixer ara. I, sí, com no m'hi veig molt bé, no sé la gent com està, però si n'hi ha alguns que es conec ja. Ho dic jo perquè jo crec que podríem encetar lo de la lluita institucional que falta i s'ha de fer, s'ha de continuar fent, evidentment. Però lo d'organitzar-se la gent que tenim els temes clars, la classe treballadora, la gent d'esquerres, la gent en la sensibilitat per tots aquests temes socials, m'agradaria que fèrem una espècie d'assemblea general, convocar una assemblea que vinga gent, per exemple, que n'hi ha alguns que sí que es coneixem i tal, però n'hi ha persones com aquesta xica, que n'hi haurà més gent, i podrien començar ja a fer algun tipus de, no sé, d'enjuntar-se per parlar i debatre i fer ja alternatives de cara al carrer. A banda del que es puga fer a nivell d'Ajuntament, de parlar en de vivienda i fer això, les propostes molt interessants que heu dit i tal. Però jo penso que podríem ja començar a fer alguna cosa, perquè jo veig que en altres ciutats estan ja fent coses de reunir-se sindicats d'inquilinos i no sé què. Així no tenim aquest sindicat, però sí tenim gent està en més precarietat. Hi ha una gent en Batoi que també està ajudant molt en el tema de la vivienda, gent en precari, que també es podríem, jo els conec, que també es podrien convocar persones així que també no les coneixem però que podrien anar i podríem organitzar-se i fer alguna cosa, començar a fer alguna cosa en el carrer. Que en el carrer, en el tema de la vivienda, l'última cosa que va fer va ser quan els de només precarietat vam anar a la bandeja a fer una protesta, quan vam fer la caseta ixa, la pantomima ixa que va fer el PSOE d'un concurs per una vivienda de no sé què, per una parella que, en fi, xorrades i bobades que es van gastar un dineral en una tonteria que no va solventar res i nosaltres vam anar ahir a donar una resposta perquè vam estar visitant les afores del coll, polígonos abandonats i fàbriques abandonades on vivia gent allí,
que vam anar nosaltres a parlar amb ells per donar-los visibilitat i treure-los d'allí, que per cert, molts no han volgut perquè diuen que tenien por no, sinó que es feia vergonya, perquè era gent del coll i no volien que la gent del coll s'enterara, que som un poble, no som una capital gran, som un poble, no volien donar visibilitat perquè es feia vergonya que la gent veguera que estan vivint en aquesta inhumanitat. Només va haver una persona, que va ser un xic, que el vam ajudar a l'eixir, que van fer una moguda en la bandeja, que va ser un èxit, perquè van vindre fins de a punt i tot a fer-nos una entrevista. O sigui que jo penso que podríem fer alguna cosa. Es pot fer, i jo ara ens emplaça a que comencem a fer alguna cosa. Ara quan s'acabi la reunió m'agradaria que totes les persones que donaren els seus datos i poguérem organitzar alguna cosa. És el que jo demano, perquè fa falta. I jo estic dispost inclús a tirar pedrals, a que s'ocupen i a esquiciga. Jo no tinc... Jo, a pesar de que estic cega, i no té mal, a mi això no m'acobarda. Per això que està cega no tires pedrals. No, però jo no me vaig. Per això el que volia dir, que emplaçàrem a que començàrem. I m'agradaria que el grup de guanyar fos un poquet el que mos... Bueno, teniu tots els mètodes, totes les ferramentes per poder organitzar això, que ho fem i que per favor que s'organitzem i que fem alguna cosa al carrer, perquè fa falta. Així no fa falta molta lluita en el tema de la vivienda. A veure, jo sí que vos emplace a que participeu de guanyar el COI, que no és un partit polític. És una plataforma ciutadana en la que estem militants de partits polítics, com per exemple jo, que soc d'Esquerra Unida, igual que Tomàs, però n'hi ha gent que no perteneix a cap partit, a títol individual, participa molta gent en guanyar, i és una plataforma ciutadana que sobretot el que intenta és organitzar i donar possibilitats a que la gent s'organitzi per causes que siguin justes, que entren dins dels nostres pensaments. Per tant, ja sabeu, tenim una pàgina web i podeu participar i fer propostes que nosaltres segur que podem i tenim capacitat d'organitzar-les també. Això és un exemple d'una xerrada sobre habitatge, en farem més coses, i vos recorde i aprofite a vendre-nos un poquet que el dissabte hem organitzat un autobús per anar a València a protestar contra una gran manifestació contra la guerra. Per tant, no parem de fer coses i no són només coses institucionals, sinó sobretot accions socials que són necessàries. Per tant, arreplegueu això i diem, així teniu la plataforma, així teniu la possibilitat de posar-se en contacte amb vosaltres, simplement entrant a la pàgina web de Guanyar el COI. Per tant, ànims. Sí, yo tenía una pregunta de... Bueno, yo volia comentar que jo també he viscut sobretot en la costa i la situació és molt més greu. He viscut en Calp i ens demanaven, hi havia pisos que, a part que pagaven 800 euros per un alquiler d'un piso normal i corrent, ens demanaven fins a 3 o 4 fiances o inclús de pagar un any sencer per poder alquilar un piso. Que així en el COI jo també he vist durant els anys quan alquilaves un piso per 150 euros i ara estan alquilant-lo per 700, 800 euros, pisos en la zona nord, que és una zona de classe obrera totalment. I sols dir que la situació és molt greu i ara actualment en la zona nord en Santa Rosa els preus que s'estan pagant són enormes. I per tant, nosaltres formem part de l'OJS al COI i la iniciativa d'esta dona ens agradaria que si algú té interès o això, que ens agradaria portar-la avant perquè la situació és prou greu, la veritat. Bueno, no fa falta. Sí, que és grava. Yo lo que... Quina feina faig? Que has dit de la llista de cases que has dit que té la Sareb i tot això, però aquestes cases l'Ajuntament no pot fer res per utilitzar-les? No es pot fer res? A veure... Doncs anem a ocupar-les. Sí, és una bona idea, Jo no dic que no. Jo penso que n'hi ha edificis que una bona acció seria, de forma de protesta, ocupar-les. La Sareb en té aquestes propietats que jo he dit abans, i jo sé que en un principi, abans de que era la llei de la vivenda actual, es va intentar negociar amb la Sareb per agarrar-les per part de l'Ajuntament. Però la banca mala és molt mala i demanaven diners per a poder recuperar aquests habitatges, o sigui, especulació total. Ara
cap la possibilitat de que totes aquestes propietats passen a mans dels ajuntaments, perquè puguin gestionar-los com a vivendes socials. Ara sí, ara ho podem fer i ara n'hi ha un contacte directe entre Ajuntament i Casa 47, que és l'empresa pública que va fer-se càrrec de tot això, per a que puguem recuperar aquestes propietats de la Però sala. entonces val la pena fer pressió per... Sí que val. Sempre val la pena fer Que pressió. ven per ocupar una casa d'aquestes. I que vinguen des de A veure, jo no vull ser negatiu, però per lo que deia la companya, ajuntem-se i fem. Si el primer que s'han de plantejar és què fem, com ho fem per atraure la gent i sobretot a la gent jove. Perquè si mirem la mitja d'edat que estem així, pues realment poques mogudes importants anem a fer. És a dir, el que tampoc es poden quedar en fer una plataforma o una altra cosa on s'ajuntem 20 persones i pensem que anem a salvar el món. O plantegem seriament i veiem si hi ha possibilitats d'atraure gent perquè les coses vagin endavant, si no és crear una altra cosa de tantes que ja han intentat crear o tantes que n'hi ha i que ningú no ha prosperat. Primer s'haurem de mentalitzar a veure com ho podem fer i què podem fer per realment atraure la gent i que el que es faci siga de cert volum perquè tingui certa importància i certa rellevància, perquè si no tornem a estar en mas del mismo. És la meva opinió i no vull ser negatiu perquè jo aniré a totes les mogudes que es facin mentre puga i estaré on tinga que estar, però hi ha una realitat i és la que jo acabo de dir. Hola, bona Tomàs. No, hi ha una qüestió perquè sí que fa uns anys es va fer així a l'Ajuntament d'Alcoi, estic parlant de, jo era regidora, o sigui que fa 7 o 8 anys almenys, o més, 10 anys ja quasi, com passa el temps. Ho dic perquè sí que va haver una iniciativa per part de l'Ajuntament d'això que comentaves de la cessió de vivenda. El problema està en que tu com a propietari tens una vivenda en X condicions, evidentment habitables, etc., i no hi ha cap problema. Però si l'Ajuntament el que ha de posar-les en lloguer social, el problema que té és que ha de donar unes condicions que la majoria de barris complets no les complixen. No tenen ascensor, no tenen una certa accessibilitat i n'hi haurà persones que necessiten aquesta accessibilitat, però estem vivint, moltíssima gent d'ací estarà vivint o estem vivint en pisos sense ascensor i no passa res. Vull dir que el problema que veig jo és aquest problema burocràtic que quan les vivendes són per part d'una administració pública, les condicions de les coses són a voltes inassumibles i no es poden complir. Ho dic perquè quan parlem que l'Ajuntament que té que rehabilitar les vivendes que té, moltes vegades es topen això, que inclús posant pressupost, inclús volem fer-ho, són vivendes, la majoria de les que són en propietat de l'Ajuntament han pogut ser cedides per famílies, hereus, etc., que moltes d'elles estan en el casc històric i que és que no tenen possibilitat de ser accessibles o de tenir unes condicions X que ens exigeixen, no, les administracions. No sé si això d'alguna manera s'ha pogut fer o és una barrera que és insalvable. Ho dic perquè va quedar desert. Tot allò es va fer tipus concurs i tu podies cedir la teua vivenda a l'Ajuntament per a que la gestionara, etc. I si n'hi havia que fer una reforma, la proposta que tu has comentat, i es va quedar desert perquè ningú va poder cedir la vivenda en aquestes condicions. A veure, el que comentes és complicat, la resposta seria canviar la llei, però clar, això té molts riscos també, perquè facilitar o permetir que les condicions siguin més baixes en ocasions de matèria d'accessibilitat i tal pot donar problemes. En qualsevol cas, jo entenc que davant l'emergència que tenim es hauria canviar la llei per a simplificar-la, diguem que administrativament se puguen posar més vivendes en règim d'alquiler. Jo entenc que és el que se hauria fer. En qualsevol cas, això no soluciona el problema. Ho sabem, que hi ha que fer, com comentàvem, moltes coses al mateix temps, parlant de rehabilitar, d'intermediar, d'expropiar, i a poc a poc d'anar tocant totes les pates. En aquest cas, jo penso això, que canviant la llei se podria simplificar el tràmit administratiu per a que es posaran més habitatges a disposició. Melines, davant de tu.
Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta que no tengo claro si a nivel local el Ayuntamiento, por ejemplo, de Alcoy puede intervenir o no el precio de la vivienda o no tiene competencia en eso. Eso por un lado no tiene competencia. Vale. Me lo imaginaba, pero bueno, quería confirmarlo. También otra cosa, yo creo que debería haber un tipo de registro en el que de manera anónima se pudiera denunciar a propietarios que abusan. Por ejemplo, en Alcoy hay muchísimos que están pidiendo 3 meses para entrar. Que me ha pasado, me lo han pedido y les digo, eso es ilegal. Dice, bueno, pues si no vienes tú que lo pague, lo va a pagar otra persona porque hay necesidad y va a volar. ¿Sabes que me lo dijo así? De esta semana se va a retirar. Si no lo pagas tú, lo paga otra persona. Y luego también en esta ciudad está pasando una cosa que no se alquila, ninguna inmobiliaria alquila un piso si no tienes un contrato indefinido y si no haces seguro de impago, que ya te obligan, incluso te hacen a ti pagar este seguro de impago, que no tengo yo tan claro que sea el propietario quien deba acarrear esto, que yo creo que no. Y bueno, eso, que también que debería de haber algún sistema en el que si hubiera algún contacto entre vivienda, por ejemplo, y las inmobiliarias, que yo, por ejemplo, mi experiencia con vivienda del Ayuntamiento de Alcoy fue absolutamente terrorífica, y lo voy a decir. Cuando fui hubo cero sensibilidad, ningún tipo de respuesta, además básicamente fue un ajo y agua, por así decirlo, ¿no? Pero es que es curioso porque después de haber estado allí, a los meses recibí una llamada que está súper contenta. Te llamo de vivienda de Alcoy, por fin hay algún tipo de solución. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Lo digo aquí porque lo quiero hacer como denuncia porque me pareció tremendo esto, ¿no? Que me llamó una persona que había entrado en vivienda a trabajar y que había visto mi contacto, como que había ido allí para solicitar ayuda, y me estaba pidiendo ella que yo le diera un tipo de entrevista para ella utilizarlo para su trabajo de investigación y luego, si eso, llevárselo a los propietarios para demanar su buena intención de intentar bajar los precios. Yo no accedí porque me pareció algo absolutamente terrorífico que a una persona que va a pedirte ayuda estés utilizándolo tú para pedir a los propietarios que tengan un buen acto de fe, cuando en realidad lo que deberías hacer tú desde vivienda del ayuntamiento es hacer medidas para paliar esta situación. O sea, me pareció algo así bastante curioso. Es como, por ejemplo, la ministra de Vivienda, ¿no? Esta frase tan conocida que fue muy criticada, como no, que dijo, pues vamos a pedir a los caseros, ¿no? Como inquilinos, pues que sean amigables y majos y nos bajen los precios de los alquileres como medida. Anava a dir això mateix, de l'acte de fe, no? Sí. Em pareix tremendo això també, a mi, no em pareix correcte. Bueno, por lo que te contesto si quieres un poco. Bueno, lo que la ministra de Vivienda es increíble, un poco más y pide que recemos para el buen tiempo, ¿no? Bueno, en fin, es algo increíble. A ver si es curioso, o no deja de ser curioso, sino comprueba la naturaleza del sistema, ¿no? Que incluso teniendo una ley que es totalmente favorable a inmobiliarias, caseros, grandes propietarios, ellos sean los primeros que se saltan su propia ley. Yo lo que planteo es que más que la defensa individual sea una defensa colectiva, por eso lo que proponíamos antes era dar a los sindicatos de inquilinas, sindicatos de vivienda, una personalidad jurídica propia y la capacidad de personarse en juicios, ¿no? Porque entendemos que será más fácil torcer y ganar con organización colectiva que individual. Siempre yo creo que es más fácil que un sindicato de inquilinas gane a la inmobiliaria que no que una persona individual gane a la inmobiliaria. Entonces yo entiendo eso, ¿no? Que lo que hace falta es a estas organizaciones colectivas dotarle de fuerza colectiva, pero también jurídica, ¿no? Para poder personarse en juicios, denunciar. Pienso que ese es un poco el camino. Bé, crec que la proposta que has fet és interessant i tenim una experiència prèvia. Quan van tindre el problema del bus dels estudiants, el bus comarcal, que van haver moltes protestes, Guanyar Alcoy va fer una espècie de crida a la gent que denunciara, vam habilitar inclús a la pàgina web un sistema perquè la gent protestara, per a poder elevar la protesta i escampar-la per ahí. En el tema este podríem fer alguna cosa paregut, és a dir, fer un espai per a que la gent denuncie el que està passant i en casos concrets, de forma anònima o de forma com vulgui la gent. Ho plantejaré, anem a plantejar-lo això, si ho podem fer des de Guanyar. És una idea bona, que és una manera també d'organitzar-nos, aunque siga
telemàticament, de quan en quan farem coses en... Saber la realitat. Conèixer la realitat. Bé, doncs si vos sembla bé, donem per finalitzada la xerrada, agrair-li a Tomàs Alfonso que hagi vingut i que ens ha fet una metralleta de propostes i d'anàlisis, i a tots vosaltres moltes gràcies per vindre de veres i de plantejar qüestions que a bon segur que ens apuntarem per poder-les defendre. Gràcies.